Bienvenidos. All right. Pues empezamos una nueva serie hace unas 2 semanas sobre la palabra de Dios. Y pues el primer fue sobre la Biblia, ¿verdad? Cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios. Y la semana pasada hablamos sobre revelación, que Dios ha revelado quién es y que la Biblia es la revelación de Dios. Entonces, hoy vamos a seguir en esta serie hablando de la doctrina de inspiración, que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, Dios, la revelación de Dios es Dios hablando a hombres, ¿verdad? Eso estudiamos la semana pasada, y que profecía es de hombres comunicando la revelación de Dios. Entonces, las revelaciones también fueron escritas. Hombres escribieron estas profecías, estas revelaciones de Dios. Y así es como recibimos nuestra Biblia. Entonces, no se puede demostrar que la Biblia es la palabra de Dios sin usar la Biblia. ¿Okay? Igual cuando hay estudios sobre el cuerpo o salud, ¿verdad? No se puede dar evidencia que algo sirve sin usar esos mismos estudios, ¿verdad? La Biblia, necesitamos usar la Biblia para encontrar si es realmente la palabra de Dios. Entonces, la Biblia afirma a ser inspirado de Dios. Entonces, si es verdad que la palabra o que Dios, que crió toda creación, cielo y el mundo, escribió la Biblia, entonces necesitamos leer si realmente es la Biblia, ¿verdad? Y si realmente es la palabra de Dios, entonces debe ser algo que somos sujetos a este libro. Debemos ser sujetados a este libro si realmente es la palabra de Dios. Entonces debe ser algo que en nuestras vidas debe ser priorizado, si es realmente la palabra del Creador, ¿verdad? Entonces, si vamos a 2 Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16, Pablo le dice a Timoteo sobre las sagradas escrituras, que dice en versículo 15, pero dice en versículo 16, dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. Toda escritura es dada por inspiración. Entonces, ¿qué significa esta palabra inspiración? ¿Qué es lo que es que la escritura es inspirada? Y pues hoy hay gente que dice diferentes cosas sobre la doctrina de inspiración. Hay gente que dice la manera como, ese hombre me inspiró, ¿verdad? Eso vamos a estudiar sobre más la semana que viene, pero la palabra aquí, inspirar, lo hacemos casi cada día también, como igualmente cuando expiras aire y inspiras aire, ¿verdad? Inspirar y expirar. Entonces, vamos a ver que la palabra es algo similar así. Si vamos a Job 27, en Job 27, versículo 3, dice que todo el tiempo que mi alma estuviera en mí y hubiera hálito de Dios en mis narices, el hálito de Dios, el aliento de Dios, ¿verdad? La vida de Dios. No es el aire de Dios, pero la vida de Dios está en las narices de Job. Y pues obviamente Dios, por su gracia, nos da comida, ¿verdad? Nos da animales, nos da sol,
nos da oxígeno, ¿verdad? Él creó todo para que nuestros cuerpos puedan sostener vida. Entonces, ya nos da oxígeno, pero es más que nos da vida. Dios nos da esta vida. Y Job dice, yep, el aliento de Dios, el Dios que creó todo. ¿Se recuerdan en Romanos que estudiamos que es del aliento de Dios, ¿verdad? Que Abraham dijo que el Dios que crió todo, que da vida, puede ser un bebé con Sara, ¿verdad? Pero este Job también mira que la vida de Dios está en él. No el espíritu, no se confunden con eso. No el espíritu, la tercera persona, pero la vida de Dios. Si vamos a capítulo 33 aquí en Job, dice en versículo 4, dice, el Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Todopoderoso me dio vida. Esa es la segunda vez y la última, pues la primera vez que la Biblia menciona esa palabra inspiración y la última vez es en 2 Timoteo. 2 veces solamente dice la palabra inspiración en la Biblia, pero dice el Espíritu de Dios, el Dios Espíritu, hizo Job y la inspiración de Todopoderoso me dio vida. Okay. Dios inspiró vida a Job, ¿verdad? Versículo 6 dice, heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de todo soy yo también formado. Job es formado de Dios. Algo similar lo que lo que hizo con Adán, ¿verdad? En el relato de la creación del mundo, Adán, en Génesis 2, Adán también fue hecho de nada, fue hecho de polvo, ¿verdad? Es interesante, en Génesis 2, Dios hace el primer hombre, Adán, y dice en capítulo 2, versículo 7, dice, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra. Formó el hombre con polvo, dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Entonces fue formado y luego Dios le dio el aliento de vida. Entonces es increíble que es como, pienso de unas caricaturas, ¿verdad? Que el mono ahí nomás está, pero hasta que le hacen magia o algo que ya tiene vida. Adán fue formado, ya su cuerpo fue formado, pero no hasta que Dios le dio el aliento de su vida, que ya tenía alma viviente. ¿Ok? Para atrás en Job 32, Job es interesante. Job habla muchas de las cosas de la creación, sobre, también una vez habla de Adán, pero en Job 32, versículo 8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre e inspiración de Todopoderoso los hace que entiendan. Disculpe, les mentí, esa es la tercera vez. 3 veces que dice inspiración, pero dice, ciertamente espíritu hay en el hombre e inspiración de Todopoderoso los hace que entiendan. Entonces, Dios hace que hombre pueda entender cosas. Dios da inspiración. Entonces, esta palabra inspiración, igual que estamos inspirando algo, estamos recibiendo algo, la palabra inspiración está relacionada con el aliento, ¿verdad? Recibes algo de este Espíritu de Dios. De Dios, esta palabra recibe vida. Mis palabras no son inspiradas de Dios. Mis palabras nomás son palabras de hombre, ¿verdad? Dios inventó el lenguaje, Dios inventó idiomas y palabras, pero las palabras sin que sean de Dios no tienen nada de poder, nomás son palabras vanas, ¿verdad? Como dice en las epístolas pastorales de Pablo, dice que hay muchas palabras vanas, ¿verdad?
Pero las palabras de Dios no son vanas. Las palabras de Dios reciben poder, tienen poder. Si vamos a Primera de Pedro, no está en sus apuntes, pero Primera de Pedro, capítulo 1, en versículo 23, dice Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece por siempre. Ahí vamos a estudiar en las semanas que vienen de perseveración, ¿verdad? Que la palabra sigue, que no termina. Pero aquí dice que la palabra de Dios vive, tiene vida la palabra. No es palabra muerta, no es palabra vana. Esta palabra de Dios es viva. Tiene el aliento de Dios. Las escrituras son inspiradas por Dios, tienen esta inspiración, esta vida de Dios. Y pues, ¿cómo es eso? Vamos a Hebreos 4. Esta palabra de Dios tiene poder. No son palabras de hombres. Y inspiración está enseñándonos que es la palabra escrita. ¿Okay? No es la palabra que Dios dijo a Moisés cuando habló, es la palabra escrita. Dice, la escritura es inspirada, lo que fue escrito. ¿Okay? Dice Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y poderosa, viva y con poder. Luego dice, y más aguda que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Verdad? La palabra dice, eres un pecador. La palabra dice, necesitas un salvador. ¿Verdad? Puede discernir tu alma, ¿verdad? Como dice en Romanos 2, que en ese día Dios va a juzgar todos los hombres, todos los secretos de los hombres, conforme a su palabra, conforme a Jesucristo. Entonces va a decirle todo la palabra. Pero dice, la palabra es viva y poderosa. Las palabras que estamos leyendo aquí, aunque no sean las letras rojas que gente prefiere, son vivas y poderosas y es la palabra de Dios. No es la palabra de Dios que escuchas o que a lo mejor escuchas o que los profetas escucharon, es lo que es escrito, es la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces la Biblia es la palabra de Dios, tiene un poder, ¿verdad? Igualmente que, como dice en Romanos 10:17, que fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Necesitas tener la palabra de Dios para escuchar la palabra de Dios. Lo lees aquí en la Biblia. Y dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, dice que cuando escucharon la predicación, cuando los tesalonicenses escucharon la predicación de Pablo, no lo tomaron como las palabras de hombre, sino como las palabras de Dios. Y así es que la palabra obró eficazmente en ellos. La palabra obró para cambiar sus corazones, para cambiar sus pensamientos. La palabra tiene poder. En esta dispensación, nosotros no somos salvos por bautismo, no somos salvos por confesión. Dice que es el evangelio de Cristo que es el poder de salvación. Dice en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es la predicación, es escuchando las palabras de Dios. Nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios porque sin la Biblia no sabemos de nuestra salvación, ¿verdad? Que estudiamos eso hace unas semanas. Pero dice en 1 Corintios, dice, 1 Corintios 1:17, dice, porque
dice 18, dice, porque la predicación de la cruz es insensatez para los que perecen, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios, ¿verdad? Son las palabras de Dios que tiene poder para salvarte. Obviamente es la operación del Espíritu Santo que entra en ti, eres sellado con el Espíritu Santo te bautiza en el cuerpo de Cristo, pero es las palabras que escuchas, cambia tu corazón, cambia tu espíritu, te da vida. Las palabras tienen poder, las palabras son inspiradas, son las palabras de Dios. Entonces, Dios escribió un libro. Pero gente dice, obviamente, hombres escribieron esta Biblia. Y no estamos negando eso. Sí es realmente que hombres escribieron con pluma este libro. Jesús, el hombre Jesús, nunca escribió ningún libro de la Biblia. Ningún libro escribió Jesús. Fueron hombres que escribieron esta Biblia. Pero dice en primera de Pedro 1, oh no, disculpe, segunda de Pedro. Dios escribió la Biblia por medio de hombres. Y eso es lo que el mundo no puede comprender. ¿Cómo es que hombres escribieron esto? Si es la palabra de Dios, ¿por qué hombres? No puedo creer la Biblia porque fueron hombres que lo escribieron. Y allí trompezan, ¿verdad? Que no pueden leer la Biblia porque solamente son libros de hombres. Pues en parte es cierto que hombres sí escribieron esto, pero dice, segunda de Pedro 1:21, dice, porque la profecía no vino en los tiempos pasados por voluntad de hombre, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, movió hombres para hablar. Profecía no fue dado por los pensamientos de hombres. Profecía no es, yo voy a adivinar que Alejandro el Magno va a venir en este año y va a destruir este imperio de Persia. Ni existía Alejandro el Magno. Tampoco profecía es Daniel diciendo que en 400 años va a venir el Mesías y va a morir en la cruz. Eso no es profecía. Profecía es Dios declarando el futuro. Entonces, no fue por los pensamientos de hombres, sino que Dios habló por hombres y movió los hombres para escribir las escrituras. Las escrituras son escritos por Dios por medio de hombres. Entonces, inspiración lo que significa es las palabras de Dios por escrito. Entonces, Dios usó hombres para escribir lo que él tenía la intención de comunicar. ¿Okay? Entonces, los autores fueron movidos por el Espíritu Santo para escribir las palabras de Dios. Dios mismo escribió los libros por moviendo hombres. Entonces es algo que requiere fe, es algo que necesitamos creer que Dios puede hacer esto. Igual que Dios puede crear el mundo, la creación, igual que Dios se pudo manifestar en hombre y morir por tus pecados, Dios también se puede mover hombres para escribir lo que Él quiere escribir. No es que todo lo que Dios escribió es palabras que salieron de su boca, sino es Dios escribió este libro por hombres. ¿Okay? Y una de las mejores evidencias que la Biblia es inspirada por Dios es profecía, ¿verdad? Las profecías y también que son cumplidas es una buena prueba que la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Que solamente Dios iba a saber algo, lo escribe por hombres y luego se cumple. Ok, es evidencia que es algo de Dios, ¿verdad? Dice que Dios lo dijo y sí cumplió. Entonces,
La profecía no necesitamos la profecía para saber si algo es inspirado, pero es una de las mejores evidencias y pruebas para saber que sí es inspirada. ¿Okay? Sin milagros, sin estos señales y cumplimientos, ¿cómo vamos a saber que Jesús era el Cristo? ¿Verdad? Cuando leemos Mateo dice, y luego dijo esto Jesús para cumplir esto, y luego esto pasó para cumplir esto, ¿verdad? Cada rato que estás leyendo en Mateo dice, y esto pasó y cumplió esto. Oh, wow, entonces ya estás ahí mirando la prueba, ¿verdad? Pero, ¿por qué Dios dio una revelación escrita? ¿Verdad? En tiempos pasados habló a hombres, pero ¿por qué es una Biblia? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no sigue hablando a nosotros con sueños y visiones? Right? Pues en tiempos pasados solamente eran pocos que recibieron profecía o el Espíritu. ¿Se recuerdan la historia de Moisés, verdad? Que Moisés necesita ayuda para juzgar los tribus y Dios le dice, agarra 7 ancianos varones para que sean jueces. Ellos reciben el Espíritu, empiezan a profetizar. Solamente eran unos pocos que recibieron este Espíritu de Dios para profetizar. Solamente pocos eran mediadores, solamente pocos eran estos profetas de Dios. Entonces, por mucho tiempo, solamente era el sacerdote, el profeta comunicando las palabras de Dios. Eso es lo que Dios dijo. Entonces, lo escrito es más confiable que la tradición oral, ¿verdad? Si yo te digo una historia, y luego el siguiente día tú vas a decir otra historia, como que se trastorna la historia, ¿verdad? Estamos hablando de eso hace rato, que de dibujos de animales, ¿verdad? Que con cada persona se transfigura la historia o la imagen. Entonces lo escrito es más confiable, ¿verdad? Cuando estás en un corte tribunal, algo escrito es más confiable. Por ejemplo, también si vas a la tienda, hey, compré esto de aquí y está quebrado. No, pues enséñame el recibo. No, pues nomás toma mi palabra. Muchas veces no sirve, ¿verdad? Pero Dios les dijo que escribieran su Biblia. ¿Okay? En Revelación 1, Revelación 1, en versículo 11 dice que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el postrero. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces Dios, el alfa y el omega, quien es Jesús, le dice a Juan el apóstol, dice, escribe esta visión y mándalo a las 7 iglesias. Okay, entonces hay un orden directo. En el versículo 19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Lo chistoso es que Juan ya está escribiendo, como Jesús le dice, escribe estas cosas y Juan dice, ya lo estoy escribiendo. Pues no dice eso, pero ya escribió, ¿cuántos? 11 versículos, ¿verdad? Pero interesante esto. Si vamos a Isaías, Jeremías 30. Es increíble la Biblia que, por ejemplo, los eruditos en las escuelas, si tú escribes algo y dicen, no, pues enséñame los recursos que usaste, enséñame en dónde están tus citas, ¿verdad? Como cuáles estudios miraste para construir tu argumento, ¿verdad? Entonces, oh, no tengo, nomás es de mi propia mente. Entonces, no eres como válido en las escuelas si no usas referencias, ¿verdad? La Biblia tiene bastantes referencias a otros libros, ¿verdad? Y eso es lo bonito de la Biblia, que no necesitas ir a escuelas o un
escuela de Biblia para aprender la Biblia te enseña, tienes referencias a la Biblia de otros libros, y eso es otra razón que podemos saber que es inspirada. Pero, ¿qué les dije? Jeremías 30, versículo 2, dice, así habló el Señor Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las cosas que te he hablado. Entonces, escribe, Jeremías, tú escribe todo lo que te ha dicho. Ok, vamos a, no podemos hacer toda la Biblia, porque toda la Biblia hay muchas referencias de eso, pero en Isaías 8, Isaías, otro profeta grande, pues todos fueron grandes, pero de los libros más grandes. Isaías 8, versículo 1 dice, y díjome el Señor, tómate un rollo grande y escribe en él con pluma de hombre tocante a Maher-Shalal-Hasbaz. Ojalá no fue muy mal esa pronunciación, pero un nombre, ¿verdad? Nombre largo. Y junte conmigo por testigos fieles y Urias, sacerdote, y Zacarías, hijo de Heberequías, y júnteme con la profetisa, la cual concibió y parió un hijo, y díjome el Señor, pone por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño tenga conocimiento para decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la fuerza de Damasco y los despojos de Samaria en la presencia del rey de Asiria. Wow. Entonces, breve explicación, dice, escribe un libro y pon el nombre de Maher Sal al-Hasbaz, que significa que Dios te va a quitar, que dice, pon ese nombre, porque, versículo 4 dice, porque antes que el niño tenga conocimiento, dice, aunque pueda decir madre y padre, la fuerza de Damasco será quitado. Entonces es una profecía diciendo que este nombre es una profecía que Asiria va a venir y destruir Damasco y estos lugares. Y cumplió esto lo podemos leer que sí cumplió. Entonces es algo interesante que Dios dice, escribe estas cosas y esto va a pasar. Y cumple, ¿verdad? Si no cumplió, ya eso no fue verdad. O profeta falso, mátalo, ¿verdad? Entonces eso podemos saber que lo que fue cumplido se quedó, ¿verdad? Hombres se quedaron con estas escrituras, dicen, oh, esto sí cumplió, debemos cuidar esto porque Dios dijo que esto iba a pasar. Le dijo a Isaías que escribe esto y pasó. Wow, debemos tener cuidado con esto, ¿verdad? Que cuidar esto. Pero Dios escribió un libro para que hombres tengan memoria, para que hombres puedan tener este conocimiento sin perder el conocimiento. En Éxodo 17, Éxodo 17, versículo 14, dice, y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y relátalo en los oídos de Josué, que del todo raeré la memoria de Amalek debajo del cielo. Entonces, Dios dice, escribe este libro para que sea memoria, para que Josué lo pueda leer, para que Josué, si se recuerdan el fin de Josué también lee la ley a todo Israel. Entonces Josué está recordando a Israel de las cosas que Dios ha dicho, de la ley, de las historias. Entonces Dios dijo que debemos escribir, pues no a nosotros no, pero le dijo a esos hombres, escriben estas cosas para que sea una memoria. Porque hombre es fácil para perder conocimiento, ¿verdad? Hombre se olvida así. En Jueces capítulo 2,
dice que la generación después de Josué se olvidaron de Dios. Los hijos de la generación que, si se recuerdan, en Moisés iban a entrar, enviaron 2 espías a la tierra de Canaán. Dos de los espías dijeron, yep, que entrar. Fue Josué y Caleb, ¿verdad? Y los otros 10 espías dijeron, no, hay gigantes, no queremos entrar, nos van a matar. Y dice Dios, ok, porque no me creen, se van a quedar en el desierto 40 años y van a morir en el desierto. Pero tus hijos, ellos sí van a entrar en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y esa generación fue Josué, ¿verdad? Y Josué entró, conquistaron por la ayuda de Dios, pero después de ya después que Josué murió, se olvidaron de Dios. Mira, en Jueces, en Jueces 2, estoy brincando. En Jueces 2:10 dice, y toda aquella generación que también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación que no conocían al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces la generación después se olvidaron de Dios, no conocían al Señor ni sabían lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué no conocían? Porque no estaban leyendo las escrituras, ¿verdad? Dios dice en los mandamientos, aprendan estos mandamientos para que sus hijos y sus hijos puedan recordarse, ¿verdad? Eso dice de la Pascua, ¿verdad? Que generaciones van a conocer lo que Dios sacó los israelitas de Egipcio, ¿verdad? Entonces, es interesante que cuando estamos leyendo jueces, cuando estamos leyendo de Reyes y Crónicas, que muchas veces se olvidan porque paran de leer las leyes, los mandamientos de Dios. Entonces, hombre es muy rápido para olvidar el conocimiento de Dios. En Romanos 1 dice que aunque conocían Dios, no le dieron gracias, ¿verdad? Dice en 2 Corintios 4 que nuestro hombre exterior se está desgastando, pero nuestro nuevo hombre, quien somos en Cristo, se necesita renovar cada día. Dice, por tanto no desmayamos, 2 Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se desgasta todavía, el exterior se renueva de día en día. Entonces, necesitamos el alimento de la palabra cada día. Cada día se necesita. ¿Cuántas veces te olvidas que eres muerto en Cristo? ¿Cuántas veces te olvidas que ya fuiste crucificado? Que necesitas vivir ahora en Cristo. Que la vida tuya ya no es tuya. ¿Cuántas veces te olvidas? Necesitas recordarte cada día que ya tu persona exterior ya murió. Que ya eres una nueva persona en Cristo. Si tienes la palabra grabada en tu mente, excelente, eso es bueno, ¿verdad? Pero muchos de nosotros no tenemos las palabras grabadas en nuestras mentes, por eso Dios nos dio una Biblia para recordarnos quién somos en Cristo, qué ha hecho Dios. Dice en Colosenses 3:9, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del hombre viejo con sus hechos. Dice, versículo 10, y habiéndos vestido del nuevo, el cual es renovado en conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Verdad? Dice, con el conocimiento de este hombre nuevo, estás renovando tu hombre nuevo, ¿verdad? ¿Quién eres tú en Cristo? Entonces, se necesita la palabra, se necesita recordarnos quién somos en Cristo, porque muchas veces nos olvidamos. Por eso es cuando no estás leyendo tu Biblia, estás poniendo tus afecciones en las cosas que no son
en las cosas de Dios, en las cosas que no son celestiales. Igual que estamos comiendo cada día comida, también debemos fortalecer nuestro espíritu, ¿verdad? Pues ahora estoy predicando algo, además de la inspiración de Dios, pero dice en versículo 16 que la palabra de Cristo mora en vosotros ricamente en toda sabiduría, enseñando y amonestando los unos a los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Entonces Dios nos dio una Biblia para que podamos aprender y reconocer quién somos en Cristo, ¿verdad? Para aprender de quién es Él. En Romanos 1:11, Pablo dice, nunca he ido a Roma, pero les estoy escribiendo esta epístola para darles un don espiritual, ¿verdad? Para que podamos tener la mutua fe. Dice en capítulo 15:4 en Romanos, dice que todo lo que fue escrito es para nuestra amonestación, para que podamos ser consolados. Dice también lo mismo en 1 Corintios 10, versículos 6 y 11, que todo lo que fue escrito es para que nosotros podamos aprender. Entonces, Dios nos dio un libro para aprender, porque si eso no fue el caso, todo el tiempo necesitamos ir a un sacerdote. Hey, explícame de la historia de cuando Jesús caminó en el agua. Enséñame de cuando partió el mar Moisés. Oh, no, pues yo no necesito ir a esa persona, yo tengo un libro. Gracias. ¿Verdad? Como tenemos la Biblia para aprender de las cosas de Dios sin saber, um, sin tener esa dependencia de hombre, ¿verdad? Entonces, Dios también escribió un libro para que podamos conocer historia, la creación, sobre las cronologías, sobre los reyes, ¿verdad? Dios estaba haciendo una nación, Israel. Cuando hay una nación, hay un censo, ¿verdad? Igual que cada 10 años hacen un censo aquí de cuánta gente hay, sabe qué tanto. Dios también inspiró eso, todo fue inspirado. Dios escribió sobre el exilio de Dios, escribió salmos, sabiduría. Dios con su propio dedo escribió las tablas de la ley, ¿verdad? Ahí les puse bastante versículos en Éxodo y Deuteronomio de Dios escribiendo con su propio dedo. En el libro de Daniel también escribe con su propio dedo, ¿verdad? En Juan también Jesús escribe en la tierra con su propio dedo, pero no dice qué escribió, ¿verdad? Entonces, hay lugares que Dios escribe, pero esto es lo que nos queda. Lo que nos queda es lo inspirado de Dios. Entonces, profetas también fueron enviados con las palabras de Dios, pero también les escribió letras, ¿verdad? O cartas, les escribió cartas, disculpe. Entonces, Dios escribió muchas cosas. Dios escribió cartas para llamar a arrepentimiento a los tribus, a Israel. Dice en Malaquías, o no, Miquías, dice en Miquías, después de Jonás, antes de Nahum. Pero dice en Miquías 1:1, dice, la palabra del Señor que vino a Miquías de Moraste en días de Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y todo lo que ella hay. Y el Señor Dios, el Señor de este santo templo, sea testigo contra vosotros. Entonces Dios dijo, envió Miquías para que todos estos reyes, para que todos del santo templo, ¿verdad? Para que todos sepan que Dios es testigo contra ellos. Dios está dando un testimonio contra hombre. ¿Ok? Interesante. Pero también, aunque muchas de las profecías son malas noticias a los israelitas, Dios también escribió otra porción de la Biblia para revelar un misterio, ¿verdad?
Dice en Efesios 3, dice que a lo mejor han escuchado de la dispensación de la gracia de Dios que Dios me ha dado, dice Pablo, ¿verdad? Dice que cuando leen pueden conocer qué es el misterio de Dios. ¿Ok? En esa dispensación todo es por fe. Recibes un sello por fe, ¿verdad? En tiempos pasados el sello fue circuncisión, algo físico, ¿verdad? Cuando los israelitas recibieron el Espíritu, profetizaron, hablaron en lenguas, había milagros, señales, algo físico, ¿verdad? Todo fue por señales, pero en esta dispensación todo es por fe. Entonces, sabemos que la palabra de Dios, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios por fe, ¿verdad? Sabemos que Dios creó el mundo por fe en la palabra. Entonces, todo es por fe, como dice que andamos por fe, no por vista. Entonces, es algo que inspiración requiere. Pero a lo mejor dices, pero otra vez, ¿por qué una Biblia? Porque entiendo que Dios habló con hombres, envió cartas, pero ¿por qué otra vez una Biblia? Pues en tiempos pasados, hombres sí habló, ¿verdad? En el jardín, Adán caminó con Dios, habló con Dios. Pero ¿qué pasó? Pecaron y perdieron el compañerismo, ¿verdad? Dios dijo, no pueden vivir por siempre con pecado. Y lo sacó de Edén, ¿verdad? Entonces, Dios, hombre perdió este compañerismo y dice, hace rato referí esto, dice que aunque habían conocido a Dios, no le dieron gracia, ¿verdad? No lo glorificaron y mejor prefirieron no conocer de Dios. Aunque Dios estaba allí con ellos, podían saber de Él. Entonces, después de allí, después de el diluvio, después de la torre de Babel, Dios hizo una nación Israel, ¿verdad? Dios hizo la nación para que todo el mundo sepa quién es Dios, ¿verdad? Israel estaba cargando el nombre de Jehová. Dios hizo Israel para que todo el mundo sea bendecido por Dios. Israel iba a ser un instrumento para el mundo. Pero ¿qué pasó? ¿Verdad? Dios desobedeció. Aunque miraron milagros, Israel desobedeció Dios. Aunque miraron los milagros, aunque miraron los profetas y todo eso, rechazaron los profetas y hasta mataron profetas, ¿verdad? Negaron estos profetas. Estos profetas decían, se olvidaron de la ley, tienen la ley, se olvidaron de la ley, necesitan arrepentirse y regresar al Señor. Y en vez los mataron, ¿verdad? Entonces, Dios estaba enviando hombres, a lo mejor ya recuerdan la parábola, ¿verdad? Que Jesús dice en Lucas. ¿Es en Lucas? Pero de todos modos dice, luego Dios envió su Hijo, ¿verdad? Y su Hijo también hizo obras, su Hijo hizo milagros, el Hijo resucitó hombres, y el Hijo resucitó, pero tampoco lo creyeron, ¿verdad? Hasta lo crucificaron, lo rechazaron. Entonces, tras y tras, Dios está tratando de comunicar con hombre y hombre sigue rechazando Dios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Dios escribió un libro? Pues Dios ha intentado comunicarse con los hombres por siglos, ¿verdad? Con su propia voz, con milagros. Pero Dios hombre es terco, ¿verdad? Hombre es, como dice, duro de cerviz, no se quiere hincar al Señor. Eso es lo que significa, es que no te quieres hincar. Entonces, hombres no tienen oídos para oír, como dice en Isaías, pero sabemos que hoy en día Dios ha declarado a todos bajo incredulidad, ¿verdad? Como dice en Romanos 11:32, que dice, Dios encerró todos en incredulidad para dar gracia a todos. Entonces, de la misma manera que Dios dijo todos son, como trató de muchas maneras para enseñar que todos son pecadores, en la misma manera Dios ha comunicado con hombre y ahora
la Biblia es la última manera que Dios está comunicándose. Entonces, la Biblia es el último medio de comunicación para que nosotros podamos conocer de quién es Dios. ¿Ok? Y luego Él va a regresar y luego todo el mundo va a saber quién es Él, pero en ese tiempo no se necesita fe porque todos van a ver el Señor en el cielo y todos debajo de la tierra, en la tierra y encima de la tierra se van a hincar al Señor. Entonces, esta Biblia es un regalo de Dios, es una gracia, es algo que no merecemos en la Biblia. Él no necesita darnos un libro para saber de nuestra salvación. Igual que Él no necesitaba morir por tus pecados, murió por tus pecados. Es un regalo de Dios. Es esta Biblia, las palabras que contienen, no es el papel, no es la tela. Las palabras que tenemos deben ser atesoradas, ¿verdad? En vez de acumular polvo, en vez de acumular con otros libros, debe ser el enfoque en tu vida, ¿verdad? Entonces, la Biblia es digna, no la Biblia, la palabra es digna de adoración. Mira, vamos a Salmo, no, primero de eso, Job 31. Ya llegué. Okay. Job 31, 35 dice Job, pobre Job, y dice, Job 31, 35 dice, oh que uno me oyese, he aquí mi deseo es que el Todopoderoso me respondiese, ¿verdad? Quiere escuchar las palabras de Dios, quiere saber lo que Dios tiene contra él, porque si recuerdan, todos están diciendo a Job, Dios está castigando, Dios está dando esto, por eso perdiste toda tu familia, tus recursos, por eso estás enfermo, ciertamente eres un adversario de Dios, ¿verdad? Eso lo están diciendo a Job, ¿se recuerdan? Dice, quiero que el Todopoderoso me responde, dice, y que mi adversario hubiese escrito un libro. Job quiere que Dios escribe un libro para saber lo que Dios está diciendo. Qué privilegio que hoy tenemos una Biblia. Job, imagínate dándole esto a Job. Oye, Job, mira, Dios ya respondió. Wow. En capítulo 19, versículo 23, dice, ¿quién diese ahora mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro? Pues sí pasó, Job, sí, tus palabras fueron escritas. Job quiere saber lo que Dios está diciendo, quiere saber las palabras de Dios porque él estaba en un tiempo que la ley todavía no estaba, era antes de la ley. Entonces es increíble que un hombre quiere saber las palabras de Dios mientras nosotros los tenemos, muchas veces no queremos saber qué dice. Y eso es nuestro hombre viejo, ¿verdad? Eso es quien nuestra carne no queriendo leer. Pero la palabra es digna de adoración. Salmos 56. Salmos 56, versículo 10 dice, en Dios alabaré su palabra, en el Señor alabaré su palabra. ¿Verdad? Aquí está diciendo David que va a alabar lo que él dice. ¿Verdad? Entonces, no simplemente es alabar su nombre, ¿verdad? Muchas veces dice eso, pero también la Biblia dice que Dios magnifica su palabra más que su nombre. Entonces, gente que dice, Dios es Señor. Yep, sí, Señor, ya, pero ¿qué es lo que el Señor dijo? Estás sirviendo al Señor. ¿Vas a alabar lo que Él dijo? ¿Tienes fe en lo que dice la palabra? Y tenemos la palabra por esta razón. Dios escribió una Biblia para poder saber
de qué está hablando. En 138, ese es el versículo que ahorita referí. En 138, versículo 2 dice: Adoré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra sobre todo tu nombre. Entonces la palabra de Dios es más magnificada que el nombre de Dios. Se llama Yahweh o Jehová. Eso no importa, la palabra importa más, ¿verdad? Pues luego vamos a hablar eso de cuál es en las semanas siguientes, hablando de traducciones, pero Dios nos dio una palabra para poder saber de quién es Él, para magnificar su palabra. Esa es una razón que en Juan 1 dice, la palabra, en el principio estaba la palabra, ¿verdad? Y la palabra estaba con Dios, era Dios. Pero ya no estamos adorando el papel y el cuero, sino estamos magnificando su palabra, lo que Él ha dicho, ¿verdad? Y esa es la razón que Dios inspiró en la Biblia para tenerla, ¿verdad? Entonces, Dios reveló a hombres cosas y hombres lo escribieron, ¿ok? Entonces, ¿quién fueron estos hombres? Estos hombres, como leímos la semana pasada en Romanos 3, que fueron los judíos, ¿verdad? Que fue la circuncisión que recibieron los oráculos de Dios. Los hebreos fueron los que escribieron estas escrituras, ¿verdad? La Biblia no cayó del cielo. Esto es lo que gente dice, pues yo quiero que Dios me hable, ¿por qué nomás no me da una nueva escritura? Pues si conocen algo de los mormones y de Islam, Islam dice que Muhammad recibió un libro o escribió las palabras de un ángel. Mientras los mormones dicen que José Smith, que un ángel también le escribió y recibió tablas de oro y así son los libros. ¿Ok? Entonces esos libros según cayeron del cielo. Pero eso contradice Gálatas 1, 6 al 9, que dice, Pablo dice, si yo un ángel te habla otro evangelio que no es este evangelio, que sean malditos. Entonces ahí Pablo está cerrando la revelación de Dios en una manera. Luego hablamos más de esto, pero Dios escogió hombres de todos ámbitos de la vida. Dios escribió, usó hombres que son pastores, pescadores, hombres de baja estima. Dice en Hebreos 11, dice que muchos murieron, ¿verdad? Que muchos vivieron en cuevas, que muchos vivieron, bien rápido lo vemos en Hebreos 11, porque como estaba diciendo hace rato, que las escrituras da amonestación, siento que Hebreos 11 siempre me da mi consolación y me amonesta, pero dice en Hebreos 11:36, dice, y otros recibieron pruebas de vituperios y azotes, y aún de esto de cadenas y prisión, ¿verdad? Pablo estaba en prisión, pero ahí no está hablando de Pablo, está hablando de los profetas de antes. Fueron apedreados, fueron acerados en piezas, cortados en piezas, fueron tentados, fueron muertos a muerte de espada, anduvieron de acá para allá en pieles de ovejas, en pieles de cabras, desamparados, afligidos, atormentados, de los cuales el mundo no era digno, andando descaminando por los desiertos y montañas, y en cuevas y cavernas de la tierra. Entonces, había hombres de baja estima, hombres que el mundo dirá, no, pues ellos dicen que están escribiendo la palabra de Dios, pero nomás dicen cosas malas. Y cosas malas en la manera que no están profetizando cosas buenas para ellos. Se recuerdan de Rey Acab, ¿verdad? Pero esa historia está chistosa. Pero Dios utilizó hombres de diversos trasfondos para demostrar que el poder y la autoridad de la palabra de Dios no viene de hombre, sino de Dios, ¿verdad? Si un presidente te escribe algo, oh, wow, como mira, este mensaje tiene poder. Mira a la persona que escribió esto, que escucharlo.
Mientras si es una persona como Juan el Bautista nunca escribió escritura, pero si es un hombre que fue, como dice, en pieles de ovejas, andando en cuevas, escribe algo, gente dice, yo no quiero escuchar a ese hombre, pero él dice que esto va a cumplir y cumple, obviamente es enviado por el Señor, ¿verdad? Entonces requiere fe. Entonces los escritos, los escritores y los profetas no escribieron para obtener fama o riquezas, porque muchas veces fueron matados por lo que dijeron. Entonces frecuentemente sufrieron persecución por proclamar el mensaje de Dios. ¿Okay? Entonces, la Biblia no puede o no podría haber sido escrito por hombres. El hombre no podía escribir esta Biblia. No se puede. Los hombres no pueden producir y tampoco lo pueden reproducir, esta Biblia. ¿Okay? La Biblia condena al hombre. La Biblia condena el pecado. Dice que todo hombre es pecador. Romanos 3 dice que cada hombre es un pecador, que no hay ni un justo, ¿verdad? ¿Cuál hombre va a escribir eso? ¿Cuál hombre va a decir, todos son pecadores menos yo? O pues no hay, como la Biblia dice que todos, hasta los propios autores, son condenados, ¿verdad? Por ejemplo, los 12 apóstoles, la noche que traicionaron a Jesús, todos se fueron, ¿verdad? ¿Quién estaba allí en su muerte? Pedro rechazó al Señor 3 veces. Si yo era Pedro, yo diría, no escriben eso, ¿verdad? Eso me da vergüenza que escriben, pero fue escrito. Moisés fue rechazado, pegó la piedra. La Biblia escribe las fallas de los autores también. Hombre no hace eso. ¿Okay? Entonces, la Biblia registra los errores de la nación de Israel. Hoy en día, ¿cuál nación proclama los errores de la propia nación? Hay gente que los proclama, dicen, los Estados Unidos, ellos no son tan buenos como dice la historia, mira todo lo que han hecho. Pero los mismos escritores lo consideran esta la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál nación magnifica los errores de ellos mismos? ¿Sí me entienden? Entonces, la Biblia es un registro escrito de Dios, es un testimonio, es para nuestro provecho. Es muy increíble tener esta Biblia. Entonces, no todo lo que está escrito fue dicho por Dios. Eso debemos reconocer, porque hay muchas cosas que malvadas. Por ejemplo, Satanás, reyes malos, muchas veces dicen cosas, ¿verdad? Cosas malas que no son conforme a la piedad, pero es lo que Dios está escribiendo. Entonces, si yo miro algo, miro que cruzó un gallo y yo estoy escribiendo, cruzó el gallo. Eso es lo que Dios hizo con la Biblia. Estos reyes son pecadores. Estos reyes siguen rechazándome. No es que Dios está tolerando pecado, es que Él está dando testimonio de la corrupción de humanidad. Por eso dice que la ley fue dada para testificar, ¿verdad? Eso estamos leyendo en Romanos 3 hace unos meses, pero dice, entonces la Biblia es un testimonio escrito de Dios para la humanidad. La Biblia condena a todos los hombres, ningún hombre es justificado por sus propias obras. Esa es una razón que podemos saber que la Biblia es divina. Entonces, las escrituras no son cualquier cosa que fue escrita. Las escrituras son las palabras de Dios. Es lo que Dios escribió, no todo lo que fue escrito. Entonces, si eso es el caso, si el Creador escribió algo, entonces este libro tiene autoridad. Aunque quieras que tenga autoridad o no. Igual con los gobiernos. A mí no me gusta el gobierno, puede decir una persona. Estas leyes son tonterías.
puede decir una persona, pero todavía estás sujeto a esas leyes, aunque te gustan o no. Aunque te gusta la Biblia o no te gusta, todavía eres sujeto a la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. Si eso es, ¿verdad? Requiere fe. Entonces, todos, incrédulos, los de afuera, no importa, todos están sujetos a este libro. Dios ha escrito palabras, entonces todos deben leerlo para decir qué dice y también valoradas por encima, ¿cómo dice? También deben valorarla encima de cualquier otra cosa. ¿Okay? La Biblia exige una autoridad suprema. La Biblia es la palabra de Dios de fin a principio. O de principio a fin, por todos modos, ¿verdad? Pero la Biblia no es simplemente un libro sobre fábulas de Dios o lo que sea, sino es la revelación escrita de Dios para la humanidad, ¿verdad? La Biblia entonces tiene esta autoridad suprema y es, como dice, su palabra es más magnificada que su nombre. Entonces, eso fue un parte de inspiración. Seguimos la semana pasada con parte 2 de inspiración, porque podemos estudiar meses en inspiración, pero pues gracias Dios por esta Biblia, gracias que tenemos hoy tu palabra para que podamos saber sobre lo que has revelado, sobre tu propósito, de quién somos en Cristo, de nuestra salvación, del Espíritu que mora en nosotros. Ayúdanos que esta palabra obre eficazmente en nuestros corazones, que nos cambie de adentro. Gracias Dios por la herencia que tenemos en Cristo, por la sangre que somos perdonados y salvos de ira. Gracias Dios. Amén.